The state of Hidalgo is named after Father Miguel Hidalgo y Costilla, a priest who led the fight for independence from Spanish rule in 1810. Hi guys, this is Angel, and today we are visiting the town of Pachuca. We're going to explore Christmas Nostalgicas. First, we're going to have a little breakfast. Right, let's see what else is around here. El nombre de prismas pues es por la forma geométrica, pero en sí lo que caracteriza al prisma, el prisma tiene la misma forma en la base, laterales y en la superficie como las columnas que van a conocer hoy. Eso es un prisma. Y basálticos proviene de basalto, el tipo de roca. Los prismas es lava basáltica que sufrió un enfriamiento acelerado a finales del terciario, o sea que fue hace como 100 millones de años. No fue erupción, fue el derrame, es decir, que la lava provino del subsuelo. Esa lava se dio acá a través de algunas grietas a presión debido a un choque de placas tectónicas. Al llegar acá se enfrió rápido, los geólogos creen que en la región había agua y al mezclarse se inició un procedimiento rápido de solidificación. Por el drástico cambio de temperaturas, entonces el basalto reducirá su volumen conforme se solidifica. Mientras esto ocurre, el agua se empieza a evaporar. Cuando el agua se va, las moléculas de basalto se unen, se adhieren, se van formando grandes cuerpos. We are about to enter the Goblin Museum here in Huasca. There's evidence that there is goblin and dwarf activity in this area. It's evident in the horses and people who come to visit, so we're gonna go check that out. Los duendes existen, que son seres que manipulan la energía. Ellos lo pueden materializar y desmaterializar. La palabra duende significa dueño de hogar o amo de casa. Se platica que en cada casa hay un respectivo duende, solo que en algunas se manifiestan más y en algunas tantas menos. Se llegan a representar más cuando hay niños menores de 7 años, porque con los niños son los que no tienen tanta maldad en su interior y de ellos son sus famosos amigos imaginarios. Las personas que tienen la oportunidad de ver a un duende nos comentan que es como un niño de 3 años, entre 60 y 70 centímetros, totalmente desnudo sin importar la época del año ni hora del día. Su desnudez a nosotros nos dice que un duende, al menos aquí en México, no tiene orejas puntiagudas, no tiene cuernos en la cabeza, ni mucho menos la famosa cola larga. Dependiendo del país que venga el duende, van a cambiar sus características. Pocas veces se les ha llegado a ver vestidos, aquí en la región con su traje favorito, que es el de charrito, o en las minas de mina, tal cual un minerito. Cascos, botitas, lamparitas y herramientas, de 1,20 m aproximadamente, el tamaño más grande de un duende hasta el momento. Nos comentaban los mineros que a cambio de un poco de comida o bebida, los duendes les ayudaban a hacer sus trabajos por las noches, o les regresaban la herramienta que tan a menudo les escondían. Nosotros por curiosidad les preguntamos que qué es lo que les daban de comer. Ellos nos comentaron que comida tal cual un minerito pero en pequeño, y de tomar tequila, mezcal o pulque, porque sí les gusta tomar. La mayor evidencia que nosotros tenemos aquí en el museo de que ellos realmente existen son los trenzados que realizan en lo que es la crin y la cola del caballo. Para eso nosotros de este lado tenemos aquí a Morgan. Morgan es uno de los 2 caballos preferidos de los duendes en el rancho de doña Cristina. La señora Cristina Cortés de Kerwin es la fundadora de aquí del museo. Morgan nos demuestra que todos los caballos siempre van a tener la crin lacia pegada al cuello. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos algo raro como el que tiene aquí Morgan? Nosotros le llamamos columpio. ¿Por qué columpio? Tenemos un testimonio de un señor en Mexitlán que nos comenta tener la oportunidad de ver a un duendecito tomar entre cada manita un masito de cerdas y cómo comenzar a dar cerdo y marometas. Dependiendo hacia el lado que girara el duende, iban a ser los columpios que íbamos a encontrar, unos tantos hacia adentro, otros tantos hacia afuera. Tenemos muy claro que para que un duendecito pudiera columpiarse aquí debería ser muy pequeño. 15 centímetros es el tamaño más pequeño de un duende. Como en su parte masculina también existe la parte femenina, ellas reciben el nombre de duendinas. Ellas se caracterizan por ser como niñas. Ellas realizan lo que son unos trabajos un poquito más estéticos, un poquito más delicados, como si solo trataran de decorarle la crin al caballo. Para nosotros las hadas también existen. Ellas vienen siendo las duendinas que quisieron volar y les salieron alas.
A diferencia de la crin, que el caballo solo la tiene como adorno, la cola sí la utiliza. ¿Qué pasa cuando sale el sol y las moscas se le comienzan a parar al caballo? Él comienza a hacer este movimiento todo el día, mueve la cola de un lado hacia otro. A pesar del movimiento que se realiza, nunca se les enreda la cola, siempre se les observa como si se las hubiesen cepillado por la mañana. ¿Qué pasa cuando el verdecito decide trenzar lo que es la cola del caballo de la crin? Realizan trabajos como estos que les voy a pasar, se los van pasando entre ustedes, por favor. Head over to the blog for more information. Don't forget to subscribe for a new adventure every week and make sure to follow us on social media.